¿Crees en la igualdad de género? ¿Respetas los derechos de los homosexuales? ¿Apoyas la libertad religiosa? Pues estas preguntas son las que corresponden al test ideológico que Donald Trump pretende imponer a los inmigrantes que quieran entrar a los Estados Unidos en caso de llegar a la Casa Blanca, en caso de ser el presidente del país. Se trata de preguntas con las que, según él, filtraría a nacionales de países que asegura se han convertido en exportadores del terrorismo. Ahora sé que algunas personas dicen que soy un luchador, pero mi preferencia es la paz. Lo he mostrado. Pero si me forzan a luchar por algo que realmente me importa, nunca me retiraré. Y nuestro país jamás retrocederá. Y en su estricta lucha contra el terrorismo, Donald Trump sorprendió con otra polémica propuesta. Invocando a la Guerra Fría, el candidato republicano aseguró que de llegar a la Casa Blanca impondrá el establecimiento de un test ideológico a inmigrantes que quieran entrar a Estados Unidos. Nuestro país tiene suficientes problemas, que no necesita más, y estos son problemas como nunca hemos visto antes. En un discurso pronunciado en una universidad estatal de Ohio, el magnate esbozó la estrategia antiterrorista que activará en caso de llegar a la presidencia, una lucha que llamó Guerra Fría de la generación actual. En la Guerra Fría tuvimos una prueba de detección ideológica. El tiempo está atrasado para desarrollar una nueva prueba de detección ante las amenazas que hemos enfrentado hoy en día. ¿Cree en la igualdad de género? ¿Respeta los derechos de los homosexuales? ¿Apoya la libertad religiosa? Preguntas como estas son las que aparecerán en el cuestionario en caso de que el magnate alcance la presidencia de Estados Unidos. Además, prometió crear la más extrema revisión de antecedentes en el proceso de otorgamiento de visas y controles de inmigración. Es que según el multimillonario que aspira a ser presidente, los mayores ataques terroristas registrados en el país han involucrado a inmigrantes o hijos de inmigrantes. He recibido a las víctimas de la migración ilegal, madres y padres que han tenido que enterrar a sus hijos, porque hay gente en este país que no debería estar. Recuérdenlo, caballeros, recuérdenlo. Por eso planteó la idea de suspender temporalmente la inmigración desde algunas de las regiones que considera más peligrosas, a las que acusó de tener un historial de exportación del terrorismo. El plan incluirá mantener abierta la prisión de Guantánamo, ubicada en territorio cubano, la misma que Barack Obama pretende cerrar antes de abandonar la Casa Blanca en el 2017. A esta hora saludamos en Miami, en la Florida, a Guillermo Cueto, quien fue oficial de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA y quien además participó en la planificación, estructuración e implementación de la recepción, proceso, tramitación y seguridad de migraciones masivas. Un verdadero gusto tenerlo con nosotros hoy aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, Karen y Laura, y a toda la teleaudiencia de ustedes en toda la América. Muy bien, ya escuchábamos en el anterior informe esta propuesta que hace Donald Trump, diciendo además que se trataría que este test es una herramienta para luchar contra el terrorismo yihadista, esto en palabras del republicano. Sin embargo, para algunos esto es algo descabellado, que lo que hace es promover aún más la estigmatización hacia la comunidad migrante y que nada resuelve el problema. De hecho, ha habido muchas críticas a Trump luego de que lanzara, luego de que dijera esta idea que tiene en caso de llegar a la presidencia. Sí. Señor Cueto. Muy bien, estamos hablando hoy con Guillermo Cueto, justamente Karen, para discutir un poco más sobre esta propuesta que una vez más desata, genera controversia, que lanzaba recientemente Donald Trump. Él propone un test ideológico para los inmigrantes. Recordemos que han sido diversos los comentarios del magnate, quien quiere llegar a ser el presidente de los Estados Unidos, frente a la comunidad. Como lo mencionábamos, estamos conversando con Guillermo Cueto, quien fue oficial de la Agencia Central de Inteligencia CIA. Estamos con usted nuevamente. Sí, el plan en realidad es sumamente ambicioso y muy amplio. Demasiado amplio para poder ser implementado. Hay elementos fundamentales que son válidos en cuanto a la investigación y la procedencia
y los posibles nexos terroristas de algunas de las personas que se aceptaran en los Estados Unidos, pero no de la manera masiva en que el señor Trump lo propone. Eso tendría que ser de una manera mucho más limitada, mucho más definida y llevada a cabo en los países donde se otorgan las visas en este momento, los permisos para que las personas se trasladen a los Estados Unidos, después que se hiciera una investigación de interrogatorio, o sea, de una especie de conversación personal con cada una de las personas que vendrían. Y yo en ese caso haría prioridad a los casos humanitarios, ya que estamos hablando de cientos de miles de personas. Bueno, no es algo nuevo, sin duda. Obviamente, la gente sale a criticar por tratarse quizás de Trump y en el contexto en el que se da, pero no es algo nuevo. Ocurrió ya en la época de la Guerra Fría. Ese test se hacía a las personas que intentaban ingresar a Estados Unidos. Ahora, pero también la pregunta está en qué tan efectivo puede ser cuando, si revisamos, por ejemplo, el caso de San Bernardino, el caso de Orlando, eran estadounidenses, ok, hijos de inmigrantes, pero eran estadounidenses nacidos en Estados Unidos y que se habían radicalizado en el interior. Muchos de estos lobos solitarios son estos casos. ¿Cómo se puede luchar contra esto? Claro. Ahí está en que el enfoque del señor Trump, de la manera que se ha oído, que yo he oído hasta este momento, está enfocado a personas que van a venir a los Estados Unidos. Pero como tú muy bien dices correctamente, la mayoría de los casos de terrorismo que ha habido en los Estados Unidos son personas radicalizadas dentro de Estados Unidos, o sea, se han radicalizado aquí directamente por reclutamiento o por reclutamiento indirecto a través de las redes de comunicaciones sociales, del Internet, por ISIS, o sea, por el Estado Islámico y por Al-Qaeda. O sea, que en realidad la mayoría de los ataques que hemos visto, como tú decías, han sido personas que ya residen aquí y personas inclusive que han sido ciudadanos de los Estados Unidos y miembros de las Fuerzas Armadas. Así que lo que el señor Trump menciona es solamente parte de la ecuación y es sumamente ambicioso, se puede hacer de una manera, como decía anteriormente, limitada, pero hay que poner mucho más énfasis en la inteligencia que se obtiene y la cooperación y la prevención de las personas que se radicalizan y están radicalizadas en los Estados Unidos. Y con esos vacíos que usted menciona, ¿qué decir entonces de esa política antiterrorista de Donald Trump que lanzaba, que mencionaba recientemente, cuando ha sido una persona que se ha caracterizado por criticar, por cuestionar la política justamente que ha mantenido hasta el momento la administración del presidente Barack Obama? Bueno, indiscutiblemente que se puede mejorar todos los esfuerzos antiterroristas, el FBI y la comunidad de inteligencia, como los esfuerzos de policías locales a nivel estatal, municipal y federal, han sido sumamente efectivos, gracias a Dios, y nos han prevenido de muchísimo. Esas cosas no se mencionan porque obviamente da información al enemigo de cómo se hacen los métodos y las fuentes y los métodos, como decimos nosotros en la comunidad de inteligencia, fuentes y métodos. O sea, eso no se menciona, pero se han evitado muchísimo, yo diría de cientos, por lo menos, de ataques terroristas dentro de Estados Unidos por las fuerzas de seguridad y la comunidad de inteligencia de nosotros. Pero eso no quiere decir que se puede mejorar y se puede hacer muchísimas más comunicaciones en los distintos niveles federales, estatales y municipales y condales para tratar de prevenir precisamente. Y ahí tiene mucho que ver en la mitigación por la cooperación ciudadana, tanto de los padres de las personas que son sospechosas, como los esposos, los hermanos, las comunidades donde ellos se desarrollan, los líderes religiosos en las mezquitas o en otras denominaciones religiosas ecuménicas, que ahí definitivamente es cierto que en las mezquitas se radicalizan o se tratan de reclutar a personas islámicas y musulmanes que son totalmente buenos ciudadanos, pero los tratan de radicalizar a través de una serie de metodologías y de focos y de blancos que ellos desarrollan en contra de vulnerabilidades que pueda tener ese tipo de personas.
Claro, vamos a agradecer a Guillermo Cueto, quien fue oficial de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24, un poco para analizar qué tan descabellado no era esta propuesta del candidato republicano Donald Trump. Un buen día para usted. Igualmente, gracias.